Ayer Donald Trump, 2 de abril, anunció su medida que tanto había amenazado a los países. Y muchos países se verán afectados por los aranceles recíprocos que él llama. Y entre esos tenemos los países de Latinoamérica a los cuales se les fue aplicado aranceles. Entre ellos tenemos a Guyana, que le aplicó un arancel del 37%. Tenemos a Nicaragua con un 18%, Venezuela con un 15%, Argentina con un 15%, Brasil con un 10%, Chile 10%, Colombia 10%, Costa Rica 10%, Ecuador 10%, El Salvador 10%. Y paradójicamente tenemos aquí en esta lista de países de Latinoamérica a los cuales Donald Trump le aplicó esos aranceles del 10% recíproco, tenemos a El Salvador, a Argentina y a Ecuador. Tres mandatarios serviles afines a los intereses de Estados Unidos que les aplicó la misma medida que aquellos que no han tenido ese comportamiento servil. Porque vemos en Argentina, tenemos a Milei, que es servil, un lambón hacia Donald Trump y le aplicó la misma medida, o sea que de nada le sirvió. Tenemos en Ecuador a Noboa, que también es otro lambón que permitió que Estados Unidos implantara bases militares bajo total impunidad para sus militares, como es el caso que ha sucedido en muchos países de Latinoamérica, donde muchos militares estadounidenses han cometido delitos y han quedado impunes porque los han llevado a firmar leyes de protección que esas personas puedan cometer delitos graves en nuestros países y tener total impunidad. El Salvador con Nayib Bukele, que se ha comportado de manera servil con Donald Trump, que le está haciendo una especie de mercenario, donde Nayib Bukele se ha prestado para meter personas aparentemente que pertenecen a la organización criminal de origen venezolana, el Tren de Aragua, con el supuesto de que son criminales y se ha prestado a cambio de dinero para meter presos a esas personas sin un debido proceso, sin tener plena identificación que realmente son delincuentes. Y se ha podido corroborar de que hay muchas personas que están presas allá que no son criminales, que su único delito fue estar de manera ilegal en Estados Unidos. Y vemos que tres presidentes serviles de Argentina, Ecuador y Salvador, afines al servilismo de Donald Trump, les aplicó la misma medida. También tenemos acá a países de África, de Asia, tenemos acá, digamos, Camboya, que es el país que más le aplicó los aranceles más altos, de un 49%. Así sucesivamente, hasta llegar a China con unos aranceles del 34%, lo que Donald Trump denominó el Día de la Liberación Estadounidense, aplicar estos aranceles recíprocos. Y es algo terrible porque Donald Trump, hemos pasado de una economía de cooperación, de libre mercado, que ha permitido el mayor crecimiento en las últimas décadas a nivel global, a una economía de proteccionismo. Porque Donald Trump está aplicando una mentalidad de escasez, de creer de que si ellos tienen más, que si los demás tienen más, perdón, ellos van a tener menos, cuando debería pensar en una economía global donde cada país se especializa en lo que sabe hacer mejor y todos obtienen una parte porque el pastel se amplía y todos ganan. Esta propuesta de proteccionismo que está aplicando Donald Trump a la larga va a tener repercusiones negativas para su propia economía, porque pueda que tenga un beneficio eh, temporal, pero a la larga termina perjudicando porque está documentado a través de la historia que ha pasado eso. Cada vez que los países han aplicado ciertas políticas restrictivas, se han aislado de los demás y eso impide su crecimiento a largo plazo. Entonces, vemos a dónde irá a llegar esto. ¿Será que las va a mantener permanente o será algo temporal? ¿O son estrategias de Donald Trump para obligar a ciertas empresas a que vayan y fabriquen en los Estados Unidos? Pero vemos que, según los datos macroeconómicos y las opiniones de los expertos, llevar toda esa infraestructura de esas empresas a los Estados Unidos para que produzcan en los Estados Unidos tardaría solo el montaje de estructura mobiliario tardaría entre 3 a 5 años. O sea que sería Donald Trump y no estarían montadas esas empresas. El segundo punto, la mano de obra.
Estados Unidos no tiene la mano de obra calificada para esa industria, o sea que tardarían entre 5 a 10 años para capacitar todas esas personas para esa industria que se requiere llevar eso, sin mencionar la cadena de suministro que se ha construido durante todos estos años, décadas, que tardaría mucho dinero llevar toda esa infraestructura y reemplazar toda esa cadena de suministro. Porque sabemos que usted tiene un teléfono aquí, ese teléfono, pero los componentes que tiene ese teléfono se requiere de muchos países para poder fabricar ese teléfono. O sea, que pueden traer la materia prima de un lugar, de otro. O sea, que cuando se mira, esos componentes vienen de muchos países del mundo y eso requiere bastante complejo. Es un proceso bastante complejo que únicamente lo hace posible, afortunadamente, el capitalismo, pero es un capitalismo de libre mercado. Hay ciertos sectores que ciertos países toman leyes restrictivas para proteger ciertas industrias, pero no puede ser algo 100% como pretende Donald Trump, que va a terminar afectando su propia economía. Y ya se están viendo los estragos en los Estados Unidos, porque el país está cayendo en una estanflación, que ya se está desacelerando la economía, o sea que ni crece ni baja. Dos, la inflación está subiendo, el consumo está disminuyendo porque los americanos tienen miedo de gastar, porque ellos creen de que van a caer en una recesión y la gente, al ver peligro de una recesión, empieza a cuidar su dólar, a no gastarlo. ¿Y qué pasa si las empresas comienzan a vender menos? Va a haber menos empleo y van a empezar a despedir mucha gente en los Estados Unidos, las empresas. Esperemos que esto no suceda, pero eso se ve venir en el panorama americano. Pero más allá de eso, vemos algo que llama poderosamente la atención, que Donald Trump impuso aranceles a muchos países, pero hay uno que no le puso aranceles, que es la República Democrática de Congo. Es algo que suena bastante raro, ¿verdad? Leemos aquí, dice, Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, no impuso aranceles altos a la República Democrática del Congo debido a la importancia estratégica de los minerales que provienen de este país. La República Democrática del Congo es uno de los principales productores mundiales de cobalto, coltán y cobre, minerales esenciales para la industria tecnológica y automotriz, especialmente para la fabricación de baterías de litio, dispositivos eléctricos y equipos militares. O sea que, paradójicamente, al Congo no le puso aranceles altos estratégicamente. Bueno, y eso va a llevar a una crisis global, porque ya los expertos prevén de que estas políticas proteccionistas de Donald Trump va a contraer el PIB mundial más o menos de 2 a 3 puntos y eso va a afectar la economía global. Igualmente, la economía estadounidense se va a ver seriamente afectada por estas políticas de Donald Trump. Esperemos que no suceda, pero es lo que prevén los expertos respecto a este tema. ¿Y cómo le fue a Javier Milei, a Noboa y a Bukele, que no les sirvió su servilismo, su lambonería con Donald Trump? Igualmente les aplicaron aranceles del 10%.